Se arquea, explota y hace burbujear el acero. Se utiliza para hacer el 50% de todos los productos y hace posible construir rascacielos. Por fricción o por medio de robots, incluso bajo el agua. Es una herramienta imprescindible para el mundo. A continuación, la soldadura en maravillas modernas. Maravillas modernas. Las Vegas, Nevada. Quizás aquí, como en ninguna otra parte del mundo, lo antiguo se derrumba de una manera tan espectacular. Y lo nuevo se levanta así de rápido. Ahora nos encontramos en el ala este del nuevo Hotel Palazzo. Estamos en el piso 38, en el área de la terraza. El Hotel Palazzo será el eje central del más grande complejo turístico, hotel y casino del mundo. Pero sin el poder de las soldaduras sería imposible. Armados con pistolas de soldadura de alto poder y apenas un arnés de seguridad, estos trabajadores metalúrgicos soldarán una cantidad de acero cercana a la existente en el puente de Brooklyn. La Estatua de la Libertad y el edificio Empire State juntos. Puede haber 70.000 toneladas. La adrenalina es alta para los soldadores que trabajan a estas alturas. Y con el uso de tanta electricidad, los peligros son reales. Este equipo que tenemos aquí opera a 483 fases y 200 amperios. A 480 un error y no estarás aquí mañana. Por definición, la soldadura une dos piezas separadas por medio de energía. Ningún otro método de ensamblaje forma una unión más directa y fuerte. En otros métodos, ya sean remaches, tornillos o incluso pegamentos y adhesivos, terminas poniendo material extra para hacer la conexión. En el caso de las conexiones con soldadura, colocas dos piezas juntas y la soldadura en medio. Es una forma muy eficiente de unir materiales. Pero no todo es eficiencia. Porque la soldadura crea una conexión a lo largo de la unión o junta que casi siempre es más fuerte que los materiales que une. La resistencia a la tensión es mayor en la soldadura que en el material que une. En una buena soldadura, el material unido se fatigará primero. La razón de esta fortaleza está en lo profundo de la superficie y llega a los mismos átomos del acero. Cada átomo dentro de una viga posee electrones que lo circundan en lo que denominamos nube de electrones. Cuando se aplica calor intenso, los átomos chocan entre sí con tanta fuerza que empiezan a compartir una única nube de electrones. Ahora, fundidas en una, estas nuevas moléculas son más fuertes juntas que separadas. Durante siglos, la única manera de hacer estas uniones era con el horno y el martillo, un proceso conocido como soldadura de fragua. En la soldadura de fragua, dos materiales se colocan uno sobre el otro, se calientan, no hasta el punto de fusión, pero sí hasta que estén calientes y entonces se martillan juntos. El martilleo de los metales juntos logra las mismas uniones metálicas que logramos hoy con un arco eléctrico. Hoy en día, la electricidad reemplaza a la fuerza bruta del martillo y la fragua para construir nuestro mundo. Desde el auto que manejamos, los aviones que volamos y todo lo que nos rodea. El método más frecuente se conoce como soldadura de arco eléctrico y se basa en principios que se descubrieron a comienzos del siglo XIX. Estos revelan que la corriente eléctrica salta el espacio entre dos conductores de metal cercanos para formar un circuito eléctrico completo. Este salto, que se conoce como arco eléctrico, genera una descarga en una chispa que es extremadamente brillante e intensamente caliente. Se estima que en el arco está entre los 3 y los 4.000 grados Celsius. Es la misma temperatura del Sol. El acero se funde a los 1.600 grados. Por lo que este arco de 3 a 4.000 grados genera suficiente calor para fundir el acero que unimos.
A finales del siglo XIX, los ingenieros ya utilizaban esta energía nueva e intensa para realizar las primeras soldaduras con arco eléctrico. Se conectaba un cable a tierra en una esquina del metal que se soldaba. Entonces, la corriente eléctrica fluía desde el generador a través de una larga barra de metal llamada electrodo. Cuando la barra se aproximaba al metal, se formaba un arco eléctrico que producía calor y fundía el metal. El equipo era rudimentario, pero hacía lo básico y hoy se observa en la soldadura con arco más sencilla, la soldadura con electrodo. Para el proceso se utiliza un soporte de electrodo conectado por un cable a la máquina que genera la corriente para soldar. Se coloca el lado descubierto del electrodo en el soporte para tener el contacto eléctrico. La corriente fluye hacia abajo, hacia el otro extremo. Debes tocar la pieza con el electrodo y luego moverlo con la separación suficiente para crear un arco, no muy lejos porque se apaga ni muy cerca porque se pega. Si lo separas mucho se apaga, así que el truco es conseguir la distancia apropiada. Cuando el arco hace contacto y se coloca cerca de las piezas del metal, el calor intenso hace que el electrodo y el metal a lo largo de la junta se derritan juntos en lo que se llama cráter. Hasta que este metal fundido o cráter endurezca, se le debe proteger incluso del aire que respiramos. El aire que respiramos es aproximadamente 80% de nitrógeno y 19% de oxígeno. Es muy bueno para respirar, pero no es bueno para el metal líquido. Y así como disolvemos azúcar en café caliente, estos gases se disuelven en el metal líquido. Cuando el metal se solidifica, el gas se filtra hacia afuera y produce hoyos en las soldaduras. El resultado puede ser tan peligroso como una soldadura débil o incluso quebradiza. Para proteger el cráter se aplica un revestimiento químico al electrodo. Mientras este se funde en el calor del arco, el revestimiento químico se disuelve en gases protectores que protegen la soldadura y la mantienen libre de aire. Se le conoce como soldadura con electrodos revestidos, y con el avance de la tecnología, este revestimiento ganó mayor importancia. El revestimiento químico cumple tres funciones. Algunos químicos forman gases protectores en el calor del arco y protegen a la soldadura de la atmósfera. Otros químicos en el calor del arco dejan un residuo líquido que protege a la soldadura mientras se mueven los gases protectores. Y otros elementos se funden con el depósito para hacerlo más fuerte. Tres cosas suceden mientras mueves el arco a lo largo de la pieza. Cuando se completa y se enfría la soldadura, se remueve el residuo para revelar el trazado del metal, también llamado costura. Lograr la longitud, profundidad y forma apropiada del cráter a lo largo de la costura toma años de práctica. Hay muchas variables al soldar. Son pocas las veces que los materiales soldados son iguales. Siempre combinan los metales, los grosores, el ambiente donde te encuentras o las condiciones en las que se usará el metal. Son tantas variables que tienes que conocer muchos aspectos diferentes sobre procesos para soldar. Otro elemento importante es la seguridad, y esta empieza con el casco de soldar. Igual que ver directo al sol daña la vista, lo mismo sucede con el arco eléctrico. Por lo tanto, la protección es vital. Al inicio está oscuro, no puedes ver nada, pero rápidamente te acostumbras. Cuando golpeas el arco hay un gran destello y puedes ver lo que haces. Aunque la soldadura con arco eléctrico se descubrió en el siglo XIX, su aceptación fue lenta. Era algo nuevo, hubo peleas, no se aceptó completamente. Llevó tiempo hacer la transición hacia los procesos de la soldadura. Ninguna compañía influyó tanto en los cambios como la Lincoln Electric de Cleveland, Ohio. Hoy, Lincoln Electric es el mayor fabricante de equipos e insumos de soldadura del mundo. Este éxito se arraiga en el compromiso de la Lincoln en probar la viabilidad de las soldaduras y enfrentar a los constantes escépticos. Y al inicio, ninguna industria más escéptica que la más grande de todas, la de la construcción de edificios, donde los remaches dominaban ya en la década de los 40. Los remaches generaban confianza. Si lo piensas, para entonces tenía sentido poner algo con una cabeza en cada lado, pero la soldadura tenía algo de misterio. Pero remachar también era un trabajo muy difícil.
Requería de fabricantes que hicieran hoyos en las vigas de acero y de trabajadores que alinearan esos hoyos con su contraparte exacta. Los remaches se calentaban en un horno central y se arrojaban a las juntas indicadas. Los calentaba y una vez calientes los arrojaba a la persona que se encontraba en el punto esperando el primer remache. Tenías un lanzador y un receptor con un juego de pinzas que deslizaba por el hoyo y tenías un chico que se apoyaba en el remache y el remachador que redondeaba la cabeza del remache en el otro lado. Es significativo cómo los remaches limitaron las opciones de diseño para arquitectos e ingenieros. Se hicieron muchos y bellos trabajos con remaches, pero básicamente construyes una caja con el diseño del interior de la caja. Solo puedes poner hoyos en las juntas. En 1928, Lincoln Electric se unió con una firma de arquitectos locales para erigir el primer edificio comercial que construirían con acero soldado. En el Upper Carnegie Building, la típica y compleja red de acero remachado se reemplazó con una serie de vigas continuas soldadas que iban a todo lo largo y alto del edificio. No solo la soldadura liberó espacio, sino que esta serie de vigas continuas soportaba mayores pesos y tensión que sus contrapartes remachadas. Las conexiones siempre son la parte más débil de una estructura. Unir cosas siempre es un reto, pero la soldadura cambió todo eso. Y literalmente, si uno conseguía el material con la configuración deseada, había alguna forma de unirlo con soldadura. Hoy los rascacielos tienen muchas formas y tamaños en buena parte porque se pueden fabricar con vigas continuas y soldar en curvas y ángulos inusuales. Para construir estas vigas, los soldadores harán unos 30 o 40 pases por las juntas cruciales utilizando lo último en tecnología de soldaduras de núcleo fundente de la Lincoln Electric. Aquí se reemplaza la barra del electrodo por un alambre en un carrete que suple directamente la pistola de soldadura. El químico fundente que protege la soldadura del aire se encuentra dentro del alambre mismo y se derrite igual que antes. Solo en este proyecto se utilizarán y consumirán aproximadamente unas 90 toneladas de alambre de soldadura. Esto es alrededor de 450 millones de centímetros o 4.500 kilómetros de alambre de soldadura. Podrías extenderlo de Los Ángeles a Nueva York y sobraría. En las vigas más grandes, que pueden pesar unos 400 kilogramos por pie de longitud, un equipo de soldadores puede trabajar por horas en una sola soldadura. Las columnas que ahora vemos básicamente soportan toda el ala este de esta torre. Originalmente estas piezas eran tan largas que las grúas no tenían capacidad para levantarlas y colocarlas, así que tuvimos que recortarlas y hacerlas más ligeras para que las grúas pudieran colocarlas. Los ingenieros no permitieron que hiciéramos un empalme atornillado, tenía que ser un empalme soldado. Es una soldadura de unas 30 horas. Tuvimos a 2 chicos soldando al mismo tiempo durante esas 30 horas. La soldadura permitió a los arquitectos e ingenieros soñar en grande y hacer puentes inmensos y rascacielos más altos, y les permitió hacerlo de una forma segura y confiable. Pero al final, esos grandes sueños son sólidos gracias a los trabajadores que logran soldarlos. No somos presidentes ni tenemos monumentos, pero cuando miras el horizonte notas que los soldadores cambiaron su aspecto. Pero los arcos eléctricos no son la única forma de hacer soldaduras. De hecho, algunas son una verdadera explosión. Las montañas Allegheny en Pensilvania es el lugar donde nace el acero estadounidense. Aquí, en las colinas que rodean históricos pueblos con fundiciones de acero, se realiza un poderoso proceso de soldadura a más de 800 metros bajo tierra. ¡Todos alerta! Se denomina soldadura por explosión. Y con una fuerza de millones de kilogramos por centímetro cuadrado, logra lo que no pueden hacer otras soldaduras: unir diferentes metales sin importar su tipo o composición. La soldadura por explosión permite que metales disímiles como el aluminio, acero de carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable y aleaciones de cobre puedan soldarse entre sí. El resultado es una pieza única conocida como clad.
que combina las mejores características de cada uno de los metales involucrados. Donde quiera que haya altas temperaturas, presión intensa y líquidos o gases corrosivos, es probable que esté el clad. Puede estar en una columna, un disipador de calor o en un tanque horizontal. Donde veamos una planta de químicos o una refinería petrolera, encontraremos mucho metal clad. Para realizar una soldadura por explosión, se colocan dos grandes planchas de metal una sobre la otra. Entonces, se cubren con explosivos de alto poder. Cuando se detonan, la fuerza descendiente de la explosión une las dos piezas mediante una combinación de fuerza intensa y leyes físicas. Lo que vemos aquí es muy claro. Tenemos dos materiales diferentes. El acero inoxidable es de un gris más oscuro y el más claro es el material de acero de carbono. La detonación empezó en este punto. Pueden ver la marca del detonador. Eso inicia la explosión y esta se desplaza a lo largo de toda la superficie superior de la plancha y las comprime juntas. Nadie pensó que un proceso tan violento se pudiera controlar y dominar de no ser por la devastación y estragos de las dos guerras mundiales. El origen de la soldadura por explosión lo vemos en la Primera Guerra Mundial, cuando la metralla se pegaba en el armamento, y no solo se pegaba, de hecho se soldaba. Solo había una explicación posible: la fuerza explosiva que mantenían estas piezas de metal. El fenómeno se observó, se duplicó más tarde en los laboratorios y se utilizó comercialmente. Hoy, la Dynamic Material Corporation es el líder mundial en soldadura por explosión. Aquí los viejos descubrimientos de la década en los campos de batalla se refinaron en una ciencia exacta. El proceso de soldadura por explosión comienza tan pronto como llegan las dos planchas de metal a la planta en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Para optimizar la fuerza de las soldaduras por explosión, las superficies de las planchas se aplanan de la manera más uniforme posible. Es un proceso que también remueve cualquier óxido o imperfección superficial. Entonces están listas para armarlas en el paquete que las inmoviliza en la posición para la explosión. Para armar el paquete se extiende la plancha más gruesa y fuerte mirando hacia arriba. Desde ahora, esta plancha se llamará base. Pequeños espaciadores de metal con igual altura se clavan con un patrón uniforme sobre la superficie de la base. Estos espaciadores mantendrán una brecha de separación entre la base y la segunda plancha que se colocará arriba. Esta segunda plancha es más delgada que la base y se denomina revestimiento. La brecha de separación entre la base y el revestimiento tiene menos de 1 centímetro de altura, pero sin este espacio la soldadura por explosión sería imposible. En la última fase de armado del paquete, se construye un marco de madera plegable a lo largo de los bordes del revestimiento. Luego, cuando este marco se despliega en la cámara de explosión subterránea, sirve de lecho para el polvo explosivo que se coloca arriba. Tres variables esenciales de la soldadura por explosión son, primero, la brecha de distancia entre los dos metales que deben controlarse bien para asegurar una soldadura de calidad. Las siguientes dos variables se relacionan con la explosión. Una es la velocidad del explosivo, la velocidad a la que arde y la altura del lecho o la cantidad de explosivo que se extiende de manera uniforme en la plancha superior. El polvo explosivo es una mezcla patentada de químicos explosivos comunes y otros no tan comunes. La cantidad y formulación exacta se vincula con los tipos de metales que se utilizan. Una vez que el paquete está listo, todos abandonan la cámara excepto el experto en explosivos que permanece para conectar el detonador. Él será el último en abandonar la cámara. Luego de pasar revista a todo el personal, el experto en explosivos conecta el botón de ignición a los cables del detonador y ejecuta la explosión. ¡Todos alerta! La explosión comienza en un borde del revestimiento y se mueve a una velocidad uniforme a lo largo del nivel superior del paquete.
Este frente explosivo desplaza hacia abajo al revestimiento en dirección de la base en el pequeño ángulo de colisión que forma la brecha de separación. Adelante del punto de colisión se expulsa el aire por la brecha de separación a una gran velocidad. Todos los óxidos e impurezas se expulsan, haciendo que las superficies de las planchas sean puras e ideales para la soldadura. Al colisionar la base y el revestimiento, se forma la soldadura casi instantáneamente a lo largo de la superficie de la plancha. Debido a la densidad del polvo que produce la explosión, los trabajadores solo podrán recuperar la nueva plancha clad después de 18 horas. No sorprende que el poder de la explosión pueda causar deformaciones significativas en la nueva plancha clad. Por lo tanto, hasta su regreso a la planta, la plancha clad pasará por una serie de correcciones. Esto incluye calentar la plancha clad en un horno que suaviza un poco los metales. Esto alivia la tensión del contundente impacto explosivo. Cualquier arqueamiento o deformación se aplana, ya sea con una prensa de 1 millón de kilogramos o en las planchas clad más delgadas con una serie de rodillos o niveladores. Finalmente, antes de enviar el material, se realizan pruebas exigentes para asegurar que existe una soldadura sólida entre las dos planchas. Se hacen muchas pruebas porque generalmente estos metales irán a tanques de alta presión. Allí los intereses son extremadamente altos si hubiera alguna falla. Por lo tanto, los dueños de grandes plantas, fabricantes de químicos y refinerías petroleras se preocupan en extremo que los materiales sean los que ordenaron y especificaron. En realidad no puede haber errores. Cuando es seguro que el material cumple con las especificaciones, entonces está listo para enviarlo al cliente. Pero la soldadura por explosión no es el único negocio de riesgo, y puede parecer muy dócil comparada con las soldaduras que se realizan a 100 metros bajo la superficie del océano. Es una regla de sentido común. No mezclar agua y electricidad. Puede matarte. Pero hay una extraña raza de expertos que se atreve a ir contra la corriente y hacer un trabajo que la mayoría consideraría una locura. Soldadores submarinistas prosperan a pesar de los peligros de las profundidades, donde la visibilidad puede ser cero y los riesgos mortales son la norma. ¿Por qué? Para ejecutar la soldadura perfecta. Estás bajo el agua jugando con electricidad. No parece una buena combinación, pero funciona muy bien. Desde hace 30 años, las profundidades oceánicas son una vasta fuente de empleo para la industria energética y de comunicaciones. Esto incluye todo, desde tuberías y plataformas a inspección, reparación y mantenimiento de soldaduras subacuáticas. Trabajamos a profundidades marinas de hasta 300 metros. Global Industries es el líder en construcción, ingeniería y servicios submarinos para las industrias mundiales de gas y petróleo. Para atender esta constante demanda, Global Industries exige que sus equipos de soldadores se sometan a años de entrenamiento especializado en todo tipo de ambientes subacuáticos. Estamos en nuestro centro de entrenamiento, investigación y desarrollo aquí en New Iberia, Luisiana. Ahora preparamos a nuestro submarinista para entrar en el tanque y entrenarlo con algunas soldaduras. Existen dos formas básicas de soldadura submarina: soldadura húmeda y soldadura en seco. Las húmedas son las más frecuentes y pueden ser soldaduras de arco con electrodo revestido, que realiza un submarinista soldador totalmente sumergido con traje de neopreno. El electrodo es a prueba de agua y se inserta en un portaelectrodo revestido de goma y cargado con electricidad. Al hacer el contacto, el arco eléctrico arde como si estuviera en seco, ya que el agua es igualmente un medio conductor. Asimismo, el recubrimiento exclusivo a prueba de agua del electrodo protege la soldadura de la contaminación por agua. Y por si se lo preguntan, los guantes de goma son lo único que protege al submarinista soldador de una descarga eléctrica. Si tienes un orificio en el guante, al sujetar el portaelectrodo conectado, recibes una buena descarga que sientes hasta en los dientes.
Afortunadamente, las posibilidades de una descarga eléctrica fatal son pocas, ya que el equipo de soldadura funciona con corriente continua, mucho menos peligrosa que la corriente alterna que existe en los hogares. Verifico recepción. Para que un submarinista soldador pueda vestirse por completo, 2 compañeros deben ayudarle a revisar y probar cada pieza del equipo, incluyendo el casco. El casco no solo provee el aire que respira, también sirve de visor para soldar, protegiendo sus ojos de la intensa luz del arco. Aquí tenemos la pestaña con el visor que el submarinista baja cuando está listo para empezar a soldar. Debe levantarlo cuando termina de soldar para ver lo que está haciendo. Cuando el submarinista está vestido, entra al agua con cuidado y se dirige al fondo del tanque. Desde el momento en que se pone el casco, el submarinista soldador está en constante comunicación con la sala de control vía audio y video. Verificando, 1, 2, 3. ¿Cómo me escuchas, John? 4, 5, 6, fuerte y claro. Preparen la soldadura. Entendido. El principiante no solo debe aprender a golpear y mantener el arco, sino que debe ser capaz de conectar y reponer todo su equipo, incluyendo el electrodo. Una vez en el agua, el electrodo se coloca en el portaelectrodo que estará frío mientras la sala de control no conecte la electricidad. Cuando el submarinista está listo para soldar, pide que conecten la corriente. Roger, hazlo arder. Lo pongo a arder. Como cualquiera en la superficie, el submarinista debe ser un experto en concentración y estabilidad. Al soldar hay muchas cosas que pueden interferir con lo que haces. Tan solo la fuerza del oleaje puede desestabilizarte. Algunos submarinistas prefieren poner las manos arriba y sostener la varilla porque les brinda mucha sensibilidad sobre ella. Si solo la sostienes atrás, a esta distancia del punto, no tienes la sensibilidad que necesitas. Hasta los peces pueden distraer y convertirse en obstáculos peligrosos. A las barracudas les gusta ver. Es un pez gigante que parece un torpedo con dientes siniestros que sobresalen por todas partes. Les gusta colocarse sobre tu hombro para ver lo que haces todo el tiempo. Y tú solo te asustas y ellas solo hacen lo suyo. A veces el trabajo exige del submarinista inmersiones muy profundas y una permanencia en este ambiente por días, incluso semanas. Se denomina buceo de saturación y requiere de mucho valor. También requiere de la tecnología más sofisticada para soldaduras en seco bajo el agua. La diferencia entre soldadura húmeda y soldadura en seco bajo el agua es que esta última requiere un hábitat. Se baja un hábitat y se coloca en la pieza o tubería que se va a reparar. Una vez que se instala, la sellan. Le bombean aire adentro y le extraen el agua. Eso permite ahora que la pieza se seque y luego los submarinistas pueden bajar. Entonces entran en el hábitat, retiran sus cascos y pueden trabajar y soldar en seco esa pieza en particular. Los submarinistas que trabajan con soldadura en seco bajo el agua trabajan en parejas en turnos de 6 a 8 horas. Al terminar, vuelven a la superficie en una cámara de buceo y entran en otro hábitat a bordo del barco. Dentro de estos hábitats, a bordo de los barcos, comerán, dormirán y descansarán antes de volver a las profundidades. Tanto la campana de buceo como los hábitats en los barcos mantienen la misma presión, como si estuvieran siempre a 300 metros bajo el agua. Esta es la única forma práctica y eficiente de mantener sus cuerpos ajustados a presiones tan altas. De otra forma, sufrirían la enfermedad del buzo y otros peligros físicos, incluyendo la muerte. Para entrenar en estas condiciones, Global Industries construyó un simulador submarino sin precedentes. Este equipo que ven detrás de mí es el único de su tipo en los Estados Unidos. Lo llamamos el Dry Pod. Podemos crear escenarios de soldadura en seco a una profundidad de 300 metros.
Una cámara hiperbárica simula las altas presiones que debe resistir el cuerpo humano cuando trabaja en grandes profundidades oceánicas. Parecido a ser un astronauta, el principiante pasará más de una semana viviendo en este medio simulado. Y las condiciones son estrechas. Es muy apretado allí adentro. Es un lugar donde todo se pierde y debes asegurarte de poner todo en su lugar antes de empezar a trabajar, porque hay muchas cosas que pueden fallarte allí adentro. Además, los soldadores en seco pueden hacer más que soldaduras con electrodos en estos espacios reducidos. Me encuentro en la entrada del dry pot. Royce hace una soldadura de arco con gas tungsteno, también llamada soldadura TIG o de gas inerte de tungsteno. Una vez que el principiante termina de entrar en la cámara de descompresión para ajustar su cuerpo lentamente a la atmósfera normal. Pero mientras estos adictos a la adrenalina necesitan descansar de vez en cuando, algunos nunca descansan. Por supuesto, son robots. Las soldaduras son el cuerpo y alma del ensamblaje de vehículos. Y para los mayores constructores de automóviles como General Motors, ningún proceso es más vital y automatizado. Cuando empecé en General Motors, no había robots en el taller donde trabajaba. 2 años más tarde había 40. En el taller donde ahora nos encontramos hay unos 1.200 robots. Un tercio de ellos, unos 480, son robots soldadores. Aquí en la planta ensambladora de Lake Orion de General Motors, más de 16,000 autos salen de las líneas cada mes. Cuando se ensamblen por completo, cada auto tendrá miles de soldaduras. En la estructura que vemos aquí hay aproximadamente unas 3.800 soldaduras. Cuando venga la estructura externa tendrá unas 1.200 más para un total aproximado de 5.000 soldaduras en todo el vehículo. Casi todas esas soldaduras las realizan sistemas robóticos, que cargan, posicionan y logran soldar unas 240 partes. La mayor parte de los robots que se utilizan para soldar efectúan soldaduras de punto. Quizá el 60% de los robots soldadores en las fábricas hacen soldaduras de punto. A diferencia de la soldadura con arco, la soldadura de punto no deja residuos ni se diseñó para piezas de acero pesado como las vigas. En cambio, la soldadura de punto une láminas metálicas delgadas como las puertas y el capó de los autos. La energía se concentra en un punto único, donde 2 electrodos hacen contacto directo con las láminas metálicas que se unen. Los electrodos se hacen de cobre porque tienen baja resistencia eléctrica y alta conductividad térmica. Esto significa que pueden despachar una buena carga. Esta unidad es un sistema neumático de soldadura de punto. Tiene un transformador de 75 kVA aquí atrás. Los electrodos aquí arriba se enfrían con agua. El sistema funciona con unos 10 o 12.000 amperios que pasan a través de los electrodos, pero pueden pasar 40 o 50.000 amperios por los electrodos. Si observamos que cualquier empresa opera con menos de 200 amperes, vemos que es mucha electricidad, pero no es el único factor en una soldadura confiable. Se necesita presión. Cuando los 2 electrodos se juntan, pellizcan las 2 láminas de metal en el punto y producen una pequeña hendidura en ambas. Entonces la corriente eléctrica empieza a pasar de un electrodo a otro a través de este punto en la lámina. Al suceder esto, la corriente que fluía fácilmente a través del cobre ahora encuentra resistencia en las piezas de metal menos conductivo. Esta resistencia genera calor, lo que produce una bolsa de metal fundido. Al enfriarse y fusionarse esta bolsa fundida, se unen las 2 láminas de metal. Entonces los electrodos sueltan el punto de contacto y se mueven. Un robot puede hacer una serie de puntos de soldadura en poco tiempo. Para un hombre sería una tarea más difícil. Una típica pistola de soldadura puede pesar entre 45 y 90 kilogramos. Requiere de mucho esfuerzo físico moverlas. Por eso un robot diseñado para manejar esa cantidad de peso es un mecanismo ideal porque puede manejar la pistola de soldadura de punto y ponerla en el mismo lugar todo el tiempo.
El número de soldaduras de punto para ensamblar un auto es determinante, y los robots son una solución increíblemente práctica para los fabricantes. Hoy como nunca, los recientes avances tecnológicos permiten a los robots extenderse más, trabajar más cerca entre sí y realizar una variedad más grande de soldaduras. El robot puede soldar a la misma velocidad que un hombre. La ventaja es que el robot siempre está soldando. Un hombre al soldar debe levantar el visor y ajustar la pieza. Luego volver a bajar el visor y volver a soldar. El robot solo va a soldar, soldar, soldar. Podría pasar un 85% del tiempo soldando frente a un 20% de la soldadura manual. Le tomó unas 3 horas a un hombre hacer este producto en particular. Ahora que el robot lo hace, básicamente se toma media hora soldar toda la pieza. Actualmente, los robots no solo son soldadores de puntos. Aquí en RobotWorks, un líder en sistemas con robots, los robots realizan todo tipo de soldaduras y en ocasiones de manera sorprendente. Este sistema tiene una capacidad operativa de 70 a 100 centímetros de soldadura por minuto. Es un sistema único que presenta 2 tecnologías integradas, una llamada Touch Sensing y la otra llamada Sim Tracking. Touch Sensing permite al robot encontrar la costura. Cuando baja, detecta que tocó la pieza en un punto específico, recoge y guarda los datos de posición. Luego sube, detecta el siguiente punto y efectúa el mismo proceso. En ese momento el robot sabe por trigonometría dónde comienza la costura. Hay otra tecnología llamada Sim Tracking, que permite al robot, después de localizar la costura, mantenerse dentro de esa costura durante todo el recorrido de la soldadura. Pero incluso cuando los robots se hacen más sofisticados y corrientes, todavía requieren de una interfaz hombre-máquina. Después de todo, necesitan que se les programe. Y él o ella será mejor si sabe de soldaduras. Siempre sugerimos elegir como programador a una persona que sea un buen soldador, porque así sabrá, cuando escucha soldar y no está bien, sabrá si se debe al gas protector o los electrodos que utiliza el robot, porque él simplemente sabe de soldaduras. Una persona que no sabe de soldaduras puede pensar que se deba al controlador del robot o algo relacionado con el robot. Alguien que entiende los procesos es el mejor operador programador de un robot. ¿Creen que estos robots son innovadores? Pues entonces verán, o deberíamos decir, escucharán algo nuevo. Decir soldadura es pensar de inmediato en acero, metal sobre metal. Pero hoy en día se puede soldar casi todo, incluyendo el plástico. Juguetes de plástico, paquetes de plástico y muchos artefactos del hogar se unen mediante un proceso que se conoce como soldadura por fricción. La soldadura por fricción viene en muchas formas, pero todas funcionan de manera similar. Se genera calor por acción mecánica, como el frotamiento a alta velocidad de 2 varillas. Con los plásticos, la mejor forma de soldadura por fricción se realiza con el poder del sonido. Se llama ultrasonido. El ultrasonido utiliza energía acústica de alta intensidad que se produce en frecuencias fuera del alcance humano. Las ondas de sonido hacen que las piezas de plástico literalmente vibren entre sí con alta intensidad. En esa interfaz se genera calor y las 2 partes se fusionan. Sucede tan rápido que no puede verse a simple vista. La gente no se da cuenta de la cantidad de energía disponible que existe en las ondas de sonido cuando éstas se concentran apropiadamente. Estos materiales vibran en muchos casos 20.000 veces por segundo o 40.000 veces por segundo. El calor por la fricción es tan intenso que el plástico se funde en fracciones de segundos. En 1964, Robert Soloff recibió la primera patente por soldadura en plástico ultrasónica. Hoy, su compañía Sonic Sun Materials construye la tecnología para soldar todo desde tubos de pasta dental hasta cafeteras o simples juguetes.
En su oficina central en Newton, Connecticut, fabrican equipos de soldadura con ultrasonido bajo especificaciones precisas. De otra forma, la soldadura no sería perfecta. Existen 4 partes básicas en una soldadura ultrasónica, una fuente de energía y 3 componentes conocidos como columna ultrasónica. Esta es la columna ultrasónica de la prensa ultrasónica. Sus componentes son el convertidor ultrasónico, el repetidor y el cornete ultrasónico. La fuente de poder utiliza electricidad estándar de 60 Hz y la aumenta a 20.000 Hz de energía acústica. Esta energía acústica hace que discos de cerámica del tamaño de una moneda dentro del convertidor se expandan y contraigan para producir 20.000 vibraciones mecánicas por segundo. Entonces estas vibraciones se concentran hacia las partes plásticas, primero a través del repetidor y luego a través del cornete que las lleva directamente a las partes de plástico que se soldarán. Aunque no haya mucho ruido durante la soldadura ultrasónica, el trabajo es efectivo. Aquí tenemos un silbato de 2 piezas. Tomamos las 2 piezas de plástico y las ponemos en una base inferior hecha de acuerdo a la aplicación a la pieza de plástico. Luego tenemos un cornete ultrasónico de cara plana, muy básico, porque la pieza es plana. No hay contornos en la pieza. Y así de rápido soldamos 2 piezas de plástico en 0.24 segundos. Y ahora tomaré un desarmador y romperé el plástico en el área que soldamos. Y así veremos el plástico blanco fundido donde se unió al plástico rojo. Y agradezcan al ultrasonido por los sellos herméticos en los envoltorios de plástico transparente. Ya saben, el que nunca podemos abrir. Tenemos estas almejas de PVC que son inviolables para que el producto no pueda sacarse con facilidad o meterse en un bolsillo. El ultrasonido se utiliza con frecuencia para sellar estos paquetes. Y ahora tenemos el borde del paquete soldado con ultrasonido. Mientras que el ultrasonido ocurre en un abrir y cerrar de ojos, otro tipo de soldaduras por fricción nos hacen girar. La soldadura giratoria es fricción rotatoria bajo presión. Esto genera calor en el área de las juntas, derrite el plástico y funde las partes. La típica taza de café con aislante se fabrica con 2 piezas y soldadura giratoria. Un mecanismo de succión sujeta la cubierta interna y rota mientras desciende dentro de la cubierta externa. La colisión entre la pieza fija y la rotatoria genera el calor que ablanda los plásticos. Cuando el sistema de frenos detiene la rotación, las costuras plásticas ablandadas de las 2 cubiertas se funden mientras se enfrían. El resultado, un sello hermético perfecto. Desde artefactos para el hogar hasta estructuras de altura y profundidad extraordinarias, las soldaduras juegan un papel crucial en la vida diaria. Simplemente uniendo al mundo.